Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este curso que se llama La Doctrina de Dios. Y en el tema de hoy vamos a terminar el tema acerca de la Trinidad. Y voy a dar un breve resumen de lo que hemos aprendido hasta hoy. Pero vamos a empezar en oración, por favor. Padre nuestro, damos gracias porque aquí estamos en tu presencia y tú nos has revelado a través de tu santa palabra esta linda doctrina acerca de ti, acerca de la Trinidad, acerca de que tú eres un solo Dios en tres personas. Ayúdanos a entender un poco mejor esta doctrina, así como se nos ha revelado a través de tu palabra. Ayúdame a mí, por favor, a enseñar con claridad, pero sobre todo te pido por todos los que estén escuchando y aprendiendo por medio de esta clase y también por los medios del Internet, que tu iglesia sea mejor capacitada para poder liderar estos conceptos y discipular a tu pueblo basado en ellos. Todo esto te lo pedimos únicamente para la gloria del Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, voy a dejar que nuestro amigo Wayne Grudem, en su gran libro Teología Sistemática, que nos ayude un poquito en darnos un resumen, porque al final de su estudio, en su libro, en página 258, él dice él nos presenta algunas ideas de resumen que les voy a leer. Él dice así: las personas de la Trinidad tienen funciones primarias diferentes al relacionarse con el mundo. Y cuando la Biblia habla de la manera en que Dios se relaciona con el mundo, tanto en la creación como en la redención, se dice que las personas de la Trinidad tienen funciones diferentes o actividades primarias diferentes. A veces a esto se le ha llamado la economía de la Trinidad, porque los alumnos en la primera clase tuvieron esta pregunta acerca de cómo estos teólogos usan la palabra economía. Pero aquí dice, usando economía en el sentido antiguo, que quiere decir ordenamiento de actividades. En ese sentido, la gente solía hablar de la economía de la familia o economía doméstica, refiriéndose no solo a los asuntos financieros de una familia, sino a todo el ordenamiento de actividades dentro de familia. Economía de la Trinidad, entonces, quiere decir las diferentes maneras en que las tres personas actúan al relacionarse con el mundo y, como veremos en la próxima sección, uno con el otro por toda la eternidad. Es decir, este tema también tiene que ver con cómo Padre y Espíritu Santo se relacionan el uno con el otro por toda la eternidad. Porque según la convicción de este teólogo, las personas de la Trinidad existieron eternamente como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y sería bueno que el alumno consiga este libro para leer estos comentarios en página 259 con respecto a las convicciones y las evidencias bíblicas de que el Padre siempre ha funcionado como Padre, el Hijo siempre eternamente ha funcionado como el Hijo y el Espíritu Santo también siempre ha funcionado como la tercera persona de la Trinidad. En otras palabras, el Padre siempre ha trabajado en su papel como el que planea, dirige y envía. El Hijo, por supuesto, en toda su gran obra de obedecer al Padre, ser enviado y todo lo que Él hizo en la gran redención. Y también vamos a ver cómo el Hijo, después de ser glorificado, entrega todo a su Padre eternamente. Y el Espíritu Santo siempre también ha cumplido con su rol eternamente. Entonces, hemos llegado a estas frases. Y quisiera también leer algunos comentarios con respecto en página 260. Finalmente se pudiera decir que no hay diferencia en deidad
atributos o naturaleza esencial entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada persona es plenamente Dios y tiene todos los atributos de Dios. Las únicas distinciones entre los miembros de la Trinidad son la manera en que se relacionan unos con otros dentro de la misma Trinidad y con la creación. Bueno, esta verdad en cuanto a la Trinidad a veces se ha resumido en la frase igualdad ontológica, es decir, en ser, pero subordinación económica. Y en donde la palabra ontológica quiere decir ser. Otra manera de expresar esto más simplemente sería decir iguales, los tres, pero subordinados en función. Bueno, ya hemos hablado mucho de esto y ahora vamos a profundizarnos en el contenido del Antiguo y del Nuevo Testamento en cuanto a cómo la Biblia misma expresa lo que los teólogos históricamente han dicho desde Nicea, Éfeso y Calcedón en estos consejos de la Iglesia históricos y usamos hasta hoy los formularios que ellos prepararon en esas conferencias. Y aquí las preguntas esenciales que tenemos que hacer cuando estamos tratando de determinar un concepto bíblico de la Trinidad. Uno, ¿quién es Jesús? Porque ya hemos visto que habían muchas opiniones acerca de la identidad de Jesús históricamente. Arrio tenía el suyo, y también los que tenían la posición de distinción y modalistas tienen otro concepto, y diciendo que la segunda persona de la Trinidad en verdad no existía. Modalismo quiere decir que Dios solo cambió su título, su nombre, para poder revelar algo distinto en diferentes épocas de la historia. Pero nosotros tenemos que revisitar esta pregunta, ¿quién es Jesús? Porque al contestar correctamente bíblico esta pregunta, vamos a ver la necesidad de llegar a la conclusión a la cual hemos llegado: una sola esencia con tres personas. Muy bien. También tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo se relaciona al Padre? Y vamos a ver que hay dos personas distintas dentro de la misma esencia de Dios: Hijo, Padre y también Espíritu Santo. Y otra vez, quizás están preguntándose por qué tanto hablar de estas cosas, por qué tanta enseñanza, por qué tanto estudio. Porque esas cosas no son fáciles para entender, ni son fáciles para concluir al leer ligeramente la Biblia. La Iglesia luchó y tenemos que luchar, tenemos que excavar, tenemos que interpretar, tenemos que pensar, tenemos que relacionar un pasaje con el otro para poder llegar a alguna conclusión que se llama ortodoxia, o decir, algo bien bíblico, confiable. En otras palabras, la ortodoxia tiene que ser ganada, trabajada y después protegida. El Antiguo Testamento no articula plenamente la Trinidad, y hemos visto muchos textos y vamos a volver a reexaminar estos textos que implican algo más allá de una unidad sencilla en Dios. Pero vamos a ver. Y tampoco el Nuevo Testamento no da un formulario conciso, no nos da tampoco un concepto teológico bien refinado. Nosotros tenemos que estudiar para llegar a estas conclusiones. Porque la revelación es progresiva. Dios, no sé por qué, pero Dios ha decidido revelarse aún a través de las Escrituras de manera progresiva. Y lo que encontramos en el Antiguo Testamento, ya hemos usado esta palabra, son claves o pistas o sugerencias de un Dios complejo, y este lenguaje es muy importante, de un Dios complejo, de un Dios plural, pero con cuidado porque es un solo Dios. Vamos a llegar a la conclusión, después de examinar tanta información del Antiguo Testamento, que Dios es una realidad compleja.
no sencilla, no simple. Y vamos a ver que las mismas palabras en hebreo nos ayudan a entender que Dios es una realidad no sencilla en el sentido de que es una unidad pura, pero es una unidad y una realidad compleja. Ahí vamos. En página 89 vamos a examinar de nuevo el nombre de Dios Elohim. En página 89, el nombre divino Elohim sugiere que Dios es tanto singular, Él, como complejo, Elohim, al mismo tiempo. Y este famoso versículo, Génesis capítulo 1, versículo 26, dice, hagamos, plural, Dios hablando, pero hablando en forma plural, hagamos al ser humano a nuestra, también pronombre posesivo, plural, hagamos plural al ser humano a nuestra, plural, a nuestra imagen y semejanza. Y la pregunta tiene que ser, ¿quién es el nosotros y nuestra? ¿Y cuáles son las opciones? Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego llegamos a la opinión, a la conclusión nuestra, número 8. Entonces, ahí vamos. Plural de majestad es la primera opción. Por ejemplo, una reina podría decir, nosotros no estamos impresionados. Entonces, en el plural de majestad, cuando se refiere a un rey terrenal, tiene el sentido de representación. En otras palabras, nosotros, quiere decir, nosotros hemos decidido, cuando es una sola persona hablando. O como el representante de la gente, yo he decidido, pero la persona dice, nosotros hemos decidido, cuando está representando a la gente. Pero la respuesta a esta sugerencia es que no hay ningún ejemplo en el Antiguo Testamento de este tipo de uso. También parece ser una violación de la soberanía de Dios. Dios no está consultando con el pueblo. Dios no está consultando con ninguna criatura cuando Él dice, hagamos a nuestra imagen, hagamos al ser humano a nuestra imagen. Entonces yo creo que se puede eliminar esta opción. Otra, número 2, una referencia a politeísta. Una referencia politeísta. Bueno, ya hemos visto que la Biblia insiste en monoteísmo, entonces esa posición no concuerda con ningún contenido bíblico, porque la Biblia es rigurosamente monoteísta. Entonces, número 3, la corte angelical. Es decir, Dios ha llamado un equipo, una corte de ángeles, y Dios está consultando con estos ángeles. Es la siguiente opción. Dios está hablando de las cortes celestiales, huestes o grupo, ejército de ángeles. Entonces hay muchos de la actualidad que han llegado a esta conclusión. Y la posición de comentarista Donald Gowan, y también era una interpretación muy popular por Filo de Alejandría en el primer siglo. Y ellos interpretan Génesis 3:22. El ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros. Dios está hablando del ser humano. El ser humano ha llegado a ser uno de nosotros. Pues Dios está refiriéndose a sí mismo como nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. Y otros pasajes también ellos interpretan así, como ejemplo de Dios consultando con la corte de ángeles. Otros comentaristas, sin embargo, insisten en que no existe ningún consejo angelical en la Biblia, y eso es muy importante, porque cuando estudiamos, y vamos a dar una clase sobre los ángeles, pero en toda la Biblia los ángeles solo reciben mensajes, no están aconsejando a Dios, no están dándole consejos a Dios, están solo recibiendo mensajes, y funcionan los ángeles como el medio para comunicar esos mensajes, y normalmente a los seres humanos.
Y se puede notar varios ejemplos de Gabriel hablando con María, Gabriel hablando con Elizabeth y varios ejemplos de ángeles que han recibido mensaje de Dios para transmitírselos a los seres humanos. Es una de las funciones primordiales de los ángeles. También en Génesis 1, 26, nosotros plural y nuestra plural refieren a la misma realidad. En otras palabras, el argumento es este. La segunda referencia nuestra no está refiriéndose a los ángeles, está refiriéndose a Dios mismo, no a los ángeles. El hombre fue creado a la imagen de Dios y obviamente no a la de los ángeles. No existe en pasaje bíblico ninguno que sugiere que el hombre fue creado a la imagen de los ángeles. Entonces podemos también poner por un lado opción 3. Solo Dios, en todos los pasajes que hacen referencia a la creación, es el sujeto. Dios está creando. Los ángeles no están creando. Es el sujeto del verbo asa o para hacer o crear. Dios siempre es el sujeto, es la persona que crea y hace, y no los ángeles. Y también en Génesis capítulo 11, versículo 7, se dice, será mejor que bajemos a confundir su idioma. Recuerden que Dios no estaba satisfecho con la construcción de la torre de Babel, entonces Dios dijo, será mejor que bajemos a confundir su idioma. Y si uno estudia el pasaje, solo Dios bajó. Y no tiene nada que ver, no se menciona ningún ángel. Este pasaje no son ángeles que bajan, solo Dios bajó. Muy bien. Número 4 es, creo que tiene algún valor, es una declaración de autodeliberación. Como si Dios estuviera animándose, vámonos, vámonos, vamos a hacer esto. Dios animándose a sí mismo. Es como si David Morán estaba acostado en la cama en la mañana y no quiere levantarse y decir, David, vámonos, es una atento de animarme a mí mismo a salir de la cama para empezar mi día, pero pero no, otra vez es que hay una escasez de material bíblico que indica que es la idea que Dios está expresando aquí. Bueno, llegando al último punto en página 89, número 5, Juan Wenham sugiere, puede ser una proclamación al hueste angelical. En otras palabras, Dios les da a los ángeles un papel de proclamar, anunciar, no el de dar consejos. Y bueno, la respuesta sería esta. Dios está anunciando lo que Él, solo Él, va a hacer. Muy bien. En página 90, número 6, a Juan Salaimer, puede ser una anticipación de la pluralidad humana y por lo tanto pluralidad humana como un reflejo de la pluralidad divina. Ok, puede tener sentido, pero vamos a seguir. O, número 7, puede ser una referencia a la Trinidad. Bueno, estos pasajes del Antiguo Testamento sí hacen referencia, obviamente hacen referencia a algo más allá de una simple unidad de Dios. Pero el concepto de la Trinidad no es explícito aquí. Y bueno, un comentario acerca del autor humano, Moisés. Obviamente Moisés no se enteraba del pleno significado de estos textos que él estaba escribiendo, pero nosotros sí, porque ya tenemos el Nuevo Testamento, vemos la Trinidad en el Antiguo Testamento a la luz de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Y la ilustración que nos da Martín Lutero con respecto a este punto es un cuarto sin las luces prendidas. Por ejemplo, podemos cerrar las cortinas y apagar las luces acá, y hay muchos muebles, pero si el cuarto
queda oscuro, estos muebles no se ven. Entonces los muebles sí estaban presentes en el Antiguo Testamento, pero no se ven hasta prender la luz del Nuevo Testamento, y a la luz prendida del Nuevo Testamento podemos mirar hacia atrás y sí podemos ver evidencias, pistas, sugerencias de un Dios no en forma de una unidad simple, pero también un Dios compuesta de partes a la luz del Nuevo Testamento. Y por eso nuestra sugerencia, entonces la interpretación correcta, dentro del horizonte del autor humano, autodeliberación como último recurso, pero cuando uno estudia lo que se dice en latín sensus plenior o pleno sentido, cuando uno toma en cuenta todas las enseñanzas de todas las partes de la Biblia, se puede ver una referencia velada de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Es nuestra posición. Sí, el Antiguo Testamento sí enseña, pero en forma de sugerencia, en forma velada, en forma de pista, pero no en toda su gloria, obviamente. Pero hay que ir al Nuevo Testamento para interpretar el Antiguo a la luz del Nuevo. Es la idea. Entonces, hay muchos textos que pudiéramos, para dar un ejemplo, en Génesis 1, capítulo 1, versículos 1 y 2, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Muy interesante porque en el mismo párrafo de la Biblia hay mención de por lo menos 2 personas de Dios. Dios y luego el Espíritu de Dios. Y como hemos visto, y no es muy claro, vamos al capítulo 8 de Proverbios y vemos lo que se llama personificación. Vemos que la sabiduría, que siempre se expresa en forma femenina como mujer elegante, también ha participado en la creación del mundo. Entonces, es un ejemplo solo de que hay pistas, hay sugerencias, hay enseñanzas veladas, pero no explícitas de la Trinidad en el Antiguo Testamento acerca de la Trinidad. Pero si uno va, por ejemplo, a capítulo 1 de Juan, el Evangelio de Juan, versículo 1, vemos la claridad. En el principio ya existía el Verbo. Y no es la primera vez que verbo o palabra de Dios se ha usado para referirse a un miembro de la Trinidad. También en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios hace muchas cosas. La palabra es enviada por Dios. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que vamos a ver al ratito, la palabra de Dios participa en algunos aspectos de la redención de Dios. Y en este pasaje en Juan vemos que en el principio ya existía el Verbo, y vamos a ver más adelante que este Verbo obviamente es Jesucristo, porque dice en versículo 14, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y ya hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en versículo 18, a Dios nadie lo ha visto nunca, a Jesucristo, el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre. Nos lo ha dado a conocer. Entonces, una enseñanza explícita que dice que este Verbo, que obviamente según versículo 18 y versículo 14 es Jesucristo, este Verbo ya existía. Entonces es una persona de Dios que siempre ha existido. El Verbo estaba con Dios. El Verbo, es decir, la segunda persona de la Trinidad, siempre ha estado con Dios. Es Dios y ha estado con Dios. El Verbo era Dios. Entonces, una enseñanza explícita sobre la Trinidad, es decir, sobre 2 personas,
las dos personas, se hablan de las dos personas como si fueran Dios. Entonces, se puede volver a interpretar ciertos pasajes en el Antiguo Testamento basado en este, porque en ambos la segunda persona de la Trinidad es el agente. Dios ha planeado la creación, Dios ha decretado la creación, Dios Padre, y Dios ha enviado al Hijo, pero también, según varios pasajes que vamos a examinar, el Hijo ha participado como agente en crear el universo. Muy bien. También la letra B, estamos todavía en la página 90, dice en Génesis capítulo 3, versículo 22, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros. Otra vez una referencia plural, y Dios está hablando de sí mismo, pero en forma plural. En el libro de Jubileo, el Talmud, que fue una escritura de los judíos, en las escrituras de Filo de Alejandría, aparentemente los judíos cambiaron los verbos plurales y los pronombres plurales intencionalmente a la forma singular. A lo mejor estaban incómodos con la forma plural, porque los judíos siempre querían proteger el monoteísmo de Dios, y en sus escrituras no usaron la forma plural. Bueno, la C dice Génesis capítulo 11, el versículo 7, ya hemos visto que solo Dios baja, será mejor, dijo Dios, que bajemos a confundir su idioma, y solo Dios bajó. Y en Génesis 18 y 19 son pasajes muy interesantes y a la vez no muy claras, pero también sugieren una pluralidad en Dios. Vamos a buscar a Génesis capítulo 18. Dice en versículo 1, el Señor se le apareció a Abraham. Interesante. El Señor, Yahvé, se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre. Cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día, Abraham alzó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos. Inclinándose hasta el suelo, dijo: mi Señor, a los tres hombres: si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. Es un ejemplo sencillo de que tres hombres, y los teólogos llaman esta aparición o este acontecimiento como una teofanía. Teofanía es cuando Dios se presenta en el Antiguo Testamento en forma de hombre. No es encarnación, Dios no se ha convertido en hombre, como en el caso de Jesucristo en la encarnación, pero solo Él se representa, se aparece en forma de tres hombres. Pero Abraham sabía que estaba comunicándose, estaba hablando con Dios, y por eso le llama Yahvé, mi Yahvé, singular, a tres hombres. Y también en capítulo 19 tenemos otro pasaje muy interesante, y la historia de Lot es una historia muy triste, pero voy a llegar a la parte de la historia en el versículo, en versículo 1 dice: caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Aparentemente, dos de los tres que estaban comunicándose con Abraham fueron a Sodoma para hablar con Lot. Dos fueron, y ellos estaban dándole la advertencia que se vaya, tiene que escaparse del juicio que va a venir de Dios. Y en versículo 17 dice: cuando ya los habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo: escápate, no mires hacia atrás, ni te detengas en ninguna parte del valle, huye hacia las montañas, no sea que perezcas. Y Lot le respondió:
no Señor, no Yahvé, no Señor mío, por favor. Entonces le pidió que le enviara a Zoar. Otro ejemplo donde dos personas que representan a Dios hablan con Lot y Lot les responde Yahvé, mi Yahvé o Yahvé singular. El último versículo, Isaías, algún versículo muy conocido, después de que Dios se ha revelado como el Dios santo, 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 y de que Isaías había tenido este encuentro con Dios y él se arrepintió, estaba dispuesto a ser utilizado por Dios. Y Dios le pregunta a Isaías, ¿a quién enviaré? Singular. ¿Quién irá por nosotros? Plural. Y según Michael Williams, nuestro profesor, esto se refiere también es otra pista, otra clave de una realidad de Dios plural. Bueno, en número 3, Romanos 3, llegamos otra vez al concepto del ángel del Señor, que en verdad es una indicación bastante fuerte de la presencia de la segunda persona de la Trinidad en el Antiguo Testamento. Y esta frase se menciona 50 veces en el Antiguo Testamento. Y antes de hablar de esto, en la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo habla de la presencia que acompañaba a los israelitas, diciendo de que la roca que los acompaña era Cristo mismo. Entonces, no estamos interpretando mal o haciendo lo que se llama exégesis, es decir, poniendo interpretaciones en el texto que en verdad no son válidas. Es válida esta interpretación porque los apóstoles, bajo la inspiración del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, dicen con claridad que esta presencia con los israelitas era Cristo mismo. Vamos a buscar primero, empezamos en Génesis capítulo 31, el versículo 11, donde dice, en ese mismo sueño, el ángel de Dios me llamó, Jacob. Yo le respondí, aquí estoy. Entonces él me dijo, fíjate bien, y te darás cuenta de que todos los chivos que cubren en las cabras son rayados, manchados o monteados. Yo he visto todo lo que te ha hecho Labán. Yo soy el Dios de Betel. Arriba dice el ángel de Dios. Aquí abajo dice soy el Dios de Betel. Entonces vamos a seguir adelante. En este capítulo 32, en el versículo 1 dice, Jacob también siguió su camino, pero unos ángeles de Dios salieron a su encuentro. Y luego llegamos a ese famoso encuentro de Jacob luchando con ¿quién? Bueno, aquí el título dice con un ángel encima que de versículo 22. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas y sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre, aquí se llama hombre, luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó con la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo, suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, yo no te llamas Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios,
con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas?, le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre. En ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Interesantemente, esta persona se identifica como hombre. Entonces, otra pista, otras evidencias de una segunda persona, otro miembro de lo que se llama Dios. Muy interesantemente también en Génesis 48, cuando José está bendiciendo a sus hijos al final de este libro, en 48. Y los bendijo con esas palabras: que Señor, en cuya presencia caminaron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me ha guiado desde el día en que nací hasta hoy, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Es muy interesante que él está atribuyéndole atributos divinos a un ángel, y también está atribuyendo obra divina, la obra de redención, a un ángel. Entonces, obviamente, este ángel, entre comillas, es más que ángel, porque rescata y salva, redime. Otra vez, no es muy claro, pero es algo más allá de monoteísmo simple. Presenta la complejidad de Dios, presentan la complejidad de Dios estos pasajes. Hay otro texto que no vamos a leer en la B, que dice: ambigüedad en el ángel de Yahvé en Jueces capítulo 6, pero otra vez el ángel está con Yahvé en el texto y luego se identifica como Yahvé. Y algunos han sugerido que fue una teofanía de Cristo antes de la encarnación, así en el caso de la representación de 3 hombres en Génesis capítulo 18. Muy bien, entonces el número 4 dice: ¿qué significa decir que Dios es uno? Y es importante entender las palabras en el idioma original, porque bajo la dirección del Espíritu Santo, Moisés usaba las palabras correctamente indicadas para expresar la complejidad de la unidad de Dios. La pregunta es esta: ¿qué significa el primer mandamiento en Éxodo 20, versículo 3, que dice que no tendrás a otros dioses? ¿Es una asserción de monoteísmo o fue una advertencia contra sincretismo y no un mandato ontológico? Pero vamos a ver. Una directiva a Israel a no dividir su lealtad confesional. Entonces, la tendencia de los israelitas, así como hemos visto también en alguna parte de Sudamérica, la tendencia es mezclar la enseñanza o las ideas de la divinidad bíblica o la divinidad revelada con las ideas, diría, paganas que existían en varias tribus a su alrededor. La tendencia fue tomar un poco de esos grupos también para combinar ideas falsas y extra bíblicas, no diría extra bíblicas, o de ideas más allá de las que Dios había revelado acerca de sí mismo, y combinar esas ideas con el monoteísmo que Dios había revelado. Entonces, la posición de este profesor es que quizás, en vez de tratar de presentar una idea ontológica de Dios, está nada más advirtiendo a los israelitas a no mezclar conceptos paganos con su idea
de Dios que se había revelado. Entonces, y volviendo también a Deuteronomio, capítulo 6, este famoso texto que también contiene un concepto de la unidad de Dios. En capítulo 6, escucha, o Shema, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios, o el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Bueno, vamos a meternos en una discusión de la palabra que se traduce único. Pero hay que saber que en el idioma hebreo existen dos palabras. La primera palabra es Yahid o Yachid, depende de la pronunciación, o la palabra Ead o Echad. Vamos a ver. La palabra en el idioma hebreo para uno, Yachid, significa único. O en otras palabras, se puede referir a una unidad simple y pura, y es el uso que existe en Proverbios capítulo 4, versículo 3. Solo este y ningún otro, traducido, el único Hijo, hablando de la singularidad. Pero otra palabra es echad, que se puede traducir unificado. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 24, por eso el hombre deja a su padre y su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. Ahí está la palabra echad. Y no está diciendo que el hombre y la mujer llegan a ser la misma esencia. No, es echad, que significa una unidad compleja. Aquí la unidad no significa único, sino una realidad unificada. Una carne que indica una realidad unificada. Y en este caso, unión no significa soledad, sino unión unificada. Y la palabra aquí en Génesis 2:24 es echad y no yachid. En otras palabras, cuando Moisés dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que nuestro Dios es uno, él usa la palabra echad, que significa unidad completa. Y capítulo 6, versículo 4, que nuestro Dios es uno, él usa la palabra echad, que significa unidad completa y no unidad sencilla o simple. Entonces, para mí eso comunica mucho, porque se puede considerar de Dios como una unidad compleja, una realidad completa. Otra sugerencia de la pluralidad que existe o que podría existir en Dios. Y el último versículo que mencionamos en Zacarías, que se encuentra en página 92, capítulo 14, el Señor reinará sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será el único Dios y su nombre será el único nombre. Un equilibrio, no se usa a yachid, sino echad. En otras palabras, no se debe exagerar el uso del término, ni decir que se usa en el mismo sentido en todos los contextos, para ser honestos y consistentes con la idea. Pero en general no es mala interpretación en Génesis capítulo 6 entender que Moisés se refiere a una realidad compleja de Dios por el uso de la palabra echad. Muy bien, aquí llegamos en página 92 al número 5, que dice la personificación de la extensión personal de Dios. Y no voy a meterme mucho en esto, pero solo para mencionarles que
el modismo que se llama personificación se usa muchísimo en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, pero sabiduría, que obviamente es un concepto de buen juicio, pero en el libro de Proverbios, este término siempre se presenta como una mujer elegante. Y en capítulo 8 ya hemos visto que sabiduría participó en la creación. Y también llegando a 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, el apóstol Pablo dice con claridad que la sabiduría es Jesucristo. Y entonces, no estoy diciendo nada enfáticamente, estoy otra vez enseñándoles algunas sugerencias o pistas de la pluralidad de Dios en el Antiguo Testamento. Palabra de Dios también se usa en forma de personificación. A veces se expresa como una entidad separada de Dios que Dios envía, y la palabra, como si fuera una persona, confronta y guía, juzga y salva. En Salmo 119, versículo 89, tu palabra es eterna, dice entonces atributo divino. En Salmo 147, Dios envía su palabra. Y Ruach, lo mismo con el Espíritu, se identifica con Dios para también una entidad separada. A veces es Dios mismo, a veces es una entidad separada, fortaleciendo, que se fortalece, da dones y descansa sobre una persona. Ruach, Yahvé. Entonces, ¿qué debemos pensar de estas personificaciones? No prueban la Trinidad, sino son pistas y necesitan la iluminación del Nuevo Testamento para poder entender, como ya hemos visto que el apóstol Pablo dice con claridad que el Hijo es sabiduría, y también el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios en el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, el poder de Dios es Dios, sabiduría es Cristo y Espíritu es Espíritu. Conclusión. Hay mucha evidencia, es evidencia vaga, es evidencia anecdótica y ocasional, pero enseña que Dios es demasiado dinámico para ser definido desde un punto de vista unitario. El monoteísmo del Antiguo Testamento es complejo, dinámico y provocativo. El Antiguo Testamento ciertamente no enseña el trinitarianismo. El Antiguo Testamento da a entender que hay algo más allá que puro unitarismo. Monoteísmo complejo es lo que hemos concluido. Y esta unidad compleja sugiere algo más. Y tenemos que esperar hasta llegar al Nuevo Testamento para entender con claridad lo que todo esto está sugiriendo.